Mi hijo ha estado desaparecido durante 777 días sin dejar rastro. Mi nuera siempre decía que él se había ido con una amante a Australia y me repetía, olvídate de ese traidor. Pero una mañana, mientras esperaba el autobús para ir a trabajar, un mendigo mudo me entregó un papel que decía, no confíes en los de tu familia, pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Estoy parada en la parada de autobús de siempre. Hoy ya es el día 777 desde que mi hijo, Julián, desapareció. He contado cada día. Cada número es como una pequeña puñalada que corta una herida en mi corazón que nunca termina de sanar. De pronto, una silueta familiar se acercó lentamente. Era el mendigo que siempre veía acurrucado en la esquina. Estaba delgado, con la barba tan espesa que le cubría casi todo el rostro demacrado. Colgado del cuello llevaba un cartón arrugado, con una frase escrita con torpeza. Me llamo Matías. Soy mudo. Por favor, ayúdeme. El autobús número 24 se acercaba pesadamente desde el final de la calle. Cuando la gente empezó a moverse para subir, Matías se levantó de repente y caminó tambaleándose hacia mí. Su andar era inestable, como el de alguien ebrio. De pronto, tropezó y cayó de bruces hacia mí. Por reflejo, extendí los brazos para sostener su cuerpo delgado. Justo en ese breve momento de contacto, cuando su cuerpo se apoyó en el mío, su mano áspera me metió una bolita de papel arrugada en la palma abierta. La textura rugosa del papel me sobresaltó. Me sorprendí y saqué la billetera para darle unas monedas, pensando que era una forma extraña de pedir dinero. Pero no, Matías negó con la cabeza insistentemente. Sus ojos me miraban suplicantes, desesperados, y su dedo delgado apuntaba con firmeza al papel que yo sostenía. Confundida, abrí el papel. Unas palabras torcidas, escritas con apuro, como si las hubieran escrito en medio del miedo más profundo. No confíe en su familia. La sangre se me congeló. Me quedé paralizada. Levanté la vista para preguntar, pero Matías ya negaba con fuerza, señalando con ambas manos el cartel de mudo en su pecho, como recordándome, y sin decir ni una sola palabra, se perdió rápidamente entre la multitud que subía al autobús, desapareciendo tras la puerta que se cerró de golpe. El autobús arrancó, y yo me quedé allí, inmóvil en medio de la parada vacía, con la mano aún apretando ese trozo de papel liviano pero pesado como una piedra. Perdí ese autobús y tomé el siguiente, eligiendo sin rumbo un asiento junto a la ventana. El paisaje urbano pasaba borroso, pero mi mente ya no estaba ahí. La frase torcida en el papel era como un hechizo, hipnotizándome, llevándome de vuelta en el tiempo, muy atrás. El olor a desinfectante típico de hospital. El llanto agudo de un bebé. Yo estaba torpemente, pero con mucho cariño, sosteniendo en brazos a Camila, mi nieta. Era diminuta, rojita, pero para mí era el ángel más hermoso del mundo. Julián estaba al lado, con cara de agotado tras muchas noches sin dormir, pero sus ojos brillaban con una felicidad imposible de esconder. Me rodeó con un brazo, su abrazo cálido y firme, y me susurró al oído, ¿ves, mamá? Ahora ya lo tienes todo. Un hijo exitoso, una nuera hermosa y una nietecita preciosa. En ese momento, su esposa, Valeria, acababa de volver del hospital hacía 2 días. Julián besó con ternura la frente suave de su hija. Luego se volvió hacia mí y me dijo que tenía que pasar por la oficina unas horas. Tengo que entregarle unos documentos a Andrea antes del viaje de negocios a Australia la próxima semana. Te prometo que vuelvo temprano para cenar con todos. Esa fue su última promesa. La cena abundante que preparé se enfrió sobre la mesa. El reloj marcó las 9, luego las 10. Llamé a Julián decenas de veces, pero solo escuché esos tonos largos y desesperantes, hasta que la llamada fue a parar al frío buzón de voz. Una inquietud, como una serpiente venenosa, empezó a apretar mi pecho. Caminaba de un lado al otro del salón, mis manos entrelazadas, pálidas. En cambio, Valeria permanecía en silencio. Sentada en el sofá,
con Camila dormida en brazos. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Su calma era aterradora, antinatural. Cuando ya no pude más y dije que había que llamar a la policía, ella levantó la mirada. Sus ojos me miraban fríos, sin una pizca de emoción. No dijo nada. Solo me mostró una hoja impresa desde el correo. Era la confirmación de 2 boletos de avión a Sydney, con salida esa misma noche, nombre de los pasajeros, Julián Vargas y Andrea Rojas, su secretaria. Luego Valeria habló con una voz monótona, sin una pizca de calidez, una frase que durante 777 días ha resonado en mis oídos, persiguiéndome en cada sueño. Él se fue con su amante a Australia. No lo busques más. Olvida a ese traidor. Me quedé paralizada. Todo mi cuerpo se volvió piedra. El dolor de la traición, de ser abandonada por el hijo que tanto amaba, de pronto fue más fuerte que la preocupación por su seguridad. Miré a mi nieta, aún dormida, inocente, sin saber que su padre acababa de dejarla. Miré a mi nuera, que recién había dado a luz, y ya recibía un golpe tan devastador. En ese momento, decidí creerle. Elegí creer en ese guión doloroso, pero aparentemente lógico. Al día siguiente, yo misma limpié el cuarto de Julián, guardé todas sus fotos en una caja vieja y me obligué a no llorar frente a mi nuera y mi nieta. Enterré el dolor y la duda en lo más profundo de mi alma. Próxima parada, Plaza Central. La voz seca del altavoz del autobús me trajo de vuelta a la realidad. Me sobresalté. Miré el papel arrugado en mi mano. Por primera vez en 777 días de autoengaño, la chispa de la sospecha que había intentado apagar con lágrimas y resignación comenzó a arder de nuevo, con más fuerza e intensidad que nunca. Metí la llave en la cerradura y la puerta pesada se abrió a un silencio absoluto. Valeria ya se había ido a trabajar. Solo la niñera estaba allí, tarareando una canción de cuna para Camila en su habitación. Con una determinación que incluso a mí me sorprendió, caminé directamente hacia la habitación que antes compartían Valeria y Julián. Era una frontera invisible que no había cruzado ni una sola vez en 2 años. Ese era su espacio privado, el lugar donde el dolor de mi nuera estaba resguardado. Pero hoy, la advertencia del mendigo mudo me dio una excusa, o más bien el valor, para invadir ese territorio prohibido. La habitación estaba impecable, casi estéril. Todo perfectamente ordenado, sin una mota de polvo, ni un objeto fuera de lugar. Los libros en la estantería estaban alineados por orden alfabético, y el maquillaje en el tocador parecía sacado de una tienda de lujo. Ese orden no era el de alguien que vive allí, sino el de una vitrina fría. Reflejaba perfectamente a la Valeria de ahora, profesional, hermética, indescifrable. Mis ojos se detuvieron en el escritorio. Entre los documentos perfectamente archivados, noté un pequeño cajón de madera con una cerradura independiente. Antes nunca le presté atención, pero ahora esa diminuta cerradura parecía retarme, como si guardara un secreto que yo debía conocer. Mi mano temblorosa se alzó, mis dedos rozaron el metal frío de la cerradura. ¿Qué debía hacer? ¿Forzarla? Justo en ese instante, un sonido agudo me sacó de mis pensamientos. Era el tono del celular de Valeria, que había dejado sobre el escritorio. El corazón me dio un vuelco. La pantalla se encendió, mostrando 2 palabras claras. Abogado Rivas. ¿Un abogado? ¿Por qué Valeria necesitaría un abogado? Aún no decidía qué hacer cuando el tono cesó. La pantalla se apagó, y el silencio volvió a apoderarse de la habitación. Pero esas 2 palabras quedaron grabadas en mi mente, como otra pieza sospechosa en el rompecabezas. Por la tarde, Valeria volvió a casa. Entró con el porte de una comandante que regresa del frente, agotada pero con poder. Estaba hablando por teléfono, completamente en inglés, con una voz afilada y firme. Solo alcancé a captar palabras como contrato, plazo, no negociable. Esa no era la actitud de una esposa abandonada, destrozada por el dolor. Esta es una mujer que se levantó por sí sola, construyó una fortaleza sólida a su alrededor, una fortaleza que no deja que nadie mire dentro. Durante la cena, el ambiente era tan tenso que podía oír los latidos de mi propio corazón. Traté de actuar con normalidad, sirviéndole comida a Camila. Después de mucho debatirme internamente, carraspeé y lancé una pregunta lo más casual posible. Valeria,
Últimamente, ¿has sabido algo de Australia? ¡Pum! Valeria dejó caer los palillos con fuerza sobre la mesa de madera, haciendo un ruido seco. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos negros se clavaron en mí, fríos y filosos como cuchillos. ¿Para qué pregunta eso, mamá? Ya le dije que se olvide de ese asunto. ¿Para qué quiere volver a abrir esa herida? Su voz silbó entre los dientes. Ya no era una respuesta, sino una advertencia. Sin esperar mi respuesta, se levantó, cargó a Camila, que se había sobresaltado por el ruido, y se fue directo al cuarto, dejando la cena a medias y a mí sentada ahí, paralizada entre la vergüenza y un miedo que comenzaba a subir por dentro. Su reacción fue tan violenta, como si yo hubiera tocado una herida abierta, un secreto que quería enterrar para siempre. Esa noche no pude dormir. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando todo el vecindario estaba en silencio absoluto, un grito desgarrador, salvaje, rompió la oscuridad desde el cuarto de Valeria. Me incorporé de un salto, con el corazón latiendo descontrolado. Sin perder ni un segundo, corrí hacia su cuarto, empujé con fuerza la puerta entreabierta. Bajo la luz amarillenta de la lámpara de noche, se reveló una escena espeluznante. Valeria estaba sentada en medio de la cama, con el cabello desordenado cayéndole sobre la cara, los ojos abiertos de par en par, mirando un punto vacío en el aire. Respiraba con dificultad, el pecho subía y bajaba con violencia, y murmuraba una sola frase una y otra vez, con una voz cargada de odio profundo, pero también temblorosa por el miedo. Vas a pagar por lo que hiciste. Corrí hacia ella, le agarré los hombros y la sacudí. Valeria, despierta, hija, ¿qué te pasa? Valeria dio un brinco, como si le hubiera pasado corriente eléctrica. Me miró con una expresión extraña, salvaje, como si yo fuera una desconocida. Tardó unos segundos en volver en sí y reconocerme. La locura en su mirada desapareció y fue reemplazada por confusión y pánico. Se llevó las manos a la cabeza y con voz entrecortada dijo: No es nada, mamá, solo fue una pesadilla. Luego me miró, con una expresión que era mitad súplica, mitad orden. Mamá, salga, quiero estar sola. Salí del cuarto y cerré la puerta, pero el sueño me abandonó por completo esa noche. La frase que Valeria dijo dormida no era una simple pesadilla, era una confesión, una maldición escapada desde lo más profundo de su subconsciente. Me hizo recordar las discusiones violentas que ellos tenían antes de que Julián desapareciera. Recordé una vez, escuché por accidente una conversación en la cocina. Julián intentaba explicarse. Andrea tuvo un pasado complicado, tuvo que hacer cosas que nadie quiere hacer para sobrevivir antes de entrar a la empresa. Solo la estoy ayudando con el trabajo, nada más. Pero Valeria le gritó, su voz aguda y llena de celos. ¿Ayudar o aprovecharte? La vi mandándote fotos a medianoche. No soy estúpida, no voy a dejar que esa zorra te robe de mí, jamás. Otro recuerdo, más frío, volvió de golpe. Semanas antes del día fatídico, vi una factura de pago a un servicio de detective privado, escondida entre una revista en la mesa del café. En ese momento pensé que era solo una tontería de celos, una exageración. Pero ahora, al recordarlo, me recorrió un escalofrío por la espalda. Valeria no solo estaba celosa, había actuado, había seguido a su esposo. Me senté sola en la cocina, viendo cómo la oscuridad de la madrugada empezaba a disiparse tras la ventana. El papel de Matías, la llamada del abogado. El cajón estaba cerrado con llave, una pesadilla llena de odio, la factura del detective. Todas esas piezas sueltas, antes sin sentido, de repente comenzaron a unirse, formando un cuadro borroso pero aterrador. Julián no se fugó, estoy segura de eso. A mi hijo le pasó algo. Algo horrible ocurrió aquí mismo, en esta ciudad. Y Valeria, mi nuera que parecía una víctima inocente, sabía más, mucho más de lo que había dicho. La chispa de la duda ahora se había convertido en un incendio voraz, consumiendo la poca fe que aún me quedaba. Tenía que encontrar a Matías a toda costa. Él era el comienzo, y quizás la única clave de la verdad que yo estaba buscando. En cuanto amaneció, volví a la parada de autobús. Me quedé ahí durante horas, esperando con desesperanza que apareciera como siempre.
Desde la mañana hasta el mediodía me acerqué a hablar con la señora que vendía agua, con el joven de los boletos de lotería, pero solo obtuve encogidas de hombros indiferentes. ¿El mudo? Se le ve de vez en cuando, no tiene un lugar fijo, señora. Cada respuesta era como un balde de agua fría sobre mi determinación. Por la tarde, empecé a ampliar la zona de búsqueda, caminando hacia los barrios cercanos, por callejones donde solían reunirse obreros pobres y personas sin hogar. Mis piernas estaban entumecidas, la garganta reseca, pero la imagen del papelito y la mirada suplicante de Matías no me dejaban parar. Finalmente, cuando el sol ya caía al oeste, una mujer amable que vendía verduras, al ver mi cara de angustia, me señaló hacia una iglesia vieja al final de la calle. «En las noches dan sopa gratuita ahí», me dijo. «Gente como él suele ir». Fui a toda prisa. En el patio amplio de la iglesia, una fila silenciosa de personas esperaba su turno. Entre las espaldas encorvadas por el peso de la vida, reconocí de inmediato la silueta delgada y familiar de Matías. Pero no estaba solo. A su lado iba un niño, flaquísimo, con ropa vieja pero limpia. Tenía los ojos grandes y brillantes y sostenía con cuidado un tazón de sopa caliente para su padre. Debía de ser su hijo. Al ver aquella escena, sentí una punzada en el pecho, mezcla de ternura y culpa. La advertencia de Matías no era un simple gesto de un desconocido, sino un acto arriesgado de un padre que intentaba proteger a su hijo. Contuve la emoción. Me acerqué a una fondita cercana y compré 2 cajas de comida caliente, bien servidas. Cuando me acerqué, Matías me reconoció de inmediato. Sus ojos mostraron primero sorpresa, luego una desconfianza intensa. El niño, por su parte, alzó la mirada y me observó sin parpadear, con una mezcla de curiosidad y temor en los ojos claros. No dije nada, solo puse con cuidado las 2 cajas de comida en sus manos y me senté en una banca cercana. Saqué de mi bolso un cuaderno y una pluma que ya había preparado. En la hoja en blanco escribí las primeras líneas. «Soy María Teresa. Gracias por la advertencia. Necesito su ayuda. La seguridad suya y de su hijo. Se la garantizo yo». Matías leyó cada palabra con atención, luego levantó la vista hacia mí con el ceño fruncido. Seguí escribiendo, ofreciéndole la propuesta que había estado planeando todo el día. «Por favor, venga a trabajar a mi casa. Tengo un jardín trasero que necesita cuidados y muchas tareas pequeñas dentro del hogar. Yo me haré cargo de la comida y el alojamiento para usted y su hijo en el viejo cobertizo. Nadie los molestará». Dudó. Apretó con fuerza la mano del niño. Vi cómo el pequeño le tiraba suavemente de la manga, con la mirada suplicante. Pude entender su indecisión. ¿Qué temía? ¿A Valeria? Ese miedo debía de ser muy grande. Entonces, Matías tomó la pluma de mi mano. Le temblaban los dedos al escribir, pero las palabras eran claras. «Mi hijo, Emiliano, 13 años, necesita ir a la escuela». Sentí un nudo en el pecho. Resulta que lo que más le preocupaba, lo que más anhelaba, era el futuro de su hijo. Asentí de inmediato, sin dudar ni un segundo, y escribí con decisión. «Yo me haré cargo de que el niño estudie, tendrá una vida mejor, lo prometo». Al leer mis palabras, los ojos de Matías se llenaron de lágrimas. Unas lágrimas raras que rodaban lentamente por sus mejillas hundidas. No lloraba por tristeza, sino por esperanza. Asintió con fuerza. Con ese gesto me estaba confiando el destino de él y de su hijo. Llamé un taxi. Era la primera vez que Emiliano se subía a un coche. Tocaba con timidez el tapizado del asiento. Sus ojazos asombrados miraban todo lo que pasaba volando por la ventana. En el camino de regreso, mientras el coche se abría paso entre la multitud, reuní todo el valor y llamé a Valeria. Traté de controlar mi respiración, de mantener la voz lo más normal posible. «Valeria, soy mamá. Acabo de encontrarme con un padre y su hijo en la calle, muy necesitados. Los invité a quedarse un tiempo en la bodega vieja del jardín y a ayudar con algunas cosas pequeñas. Me dieron mucha pena, no pude dejarlos así». Del otro lado de la línea hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado, y entonces, como lo imaginaba, la voz de Valeria sonó fría, algo molesta. «Haz lo que quieras,
pero que no nos molesten ni a Camila ni a mí. La llamada terminó. Solté un suspiro de alivio. El primer paso estaba hecho, pero algo dentro de mí me decía que nada sería fácil. El taxi se detuvo frente al portón y mi instinto no se equivocó. Valeria había llegado antes de lo habitual. Estaba de pie en el umbral de la casa, con los brazos cruzados, mirando fijamente hacia la reja con una expresión completamente vacía. Claramente, estaba esperando ver quiénes eran esos pobres desgraciados que yo había llevado. Sentí el corazón encogerse. Respiré hondo y conduje a Matías y Emiliano hacia el jardín. En el instante en que Matías alzó la vista y vio a Valeria ahí parada como una estatua de hielo, se quedó paralizado como si lo hubiera alcanzado una descarga eléctrica. Todo su cuerpo se tensó y con un movimiento instintivo jaló a Emiliano detrás de él para protegerlo. Emiliano, que hasta ese momento miraba curioso el jardín verde, también alzó la vista siguiendo la mirada de su padre. Al ver a Valeria, su carita cambió de inmediato. Abrió los ojos como platos, y un miedo primitivo, sin ningún intento de disimulo, se reflejó en su mirada. El niño retrocedió, se apretó contra su papá, temblando como una hoja azotada por el viento helado del invierno. Del lado de Valeria, la máscara fría y profesional que siempre llevaba se resquebrajó por un segundo. Y yo lo vi. Esa sorpresa, ese destello de pánico que no pudo ocultar se le escapó por los ojos, pero solo fue un instante. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a su actitud aterradoramente serena. Entrecerró los ojos y miró a padre e hijo con una expresión crítica, escrutadora, como si estuviera viendo animales raros invadiendo su territorio. No les dirigió una sola palabra. Se volvió hacia mí y con voz tensa, apretando cada palabra entre los dientes, dijo: ¿Dónde van a dormir? Mostrales el lugar y después entra a Camila, ya le toca su leche. Luego se dio media vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta de un portazo. Ese portazo sonó como un disparo, marcando el final de un duelo silencioso. El ambiente en el jardín se volvió espeso por la tensión. Miré a Matías y Emiliano, que seguían pegados uno al otro, pálidos como el papel. Ahora ya no tenía dudas. Ellos no solo conocían a Valeria, le temían. Los 2 días siguientes pasaron en un silencio denso. Matías y Emiliano eran como 2 sombras mudas, moviéndose solo dentro de la bodega que yo había limpiado y acomodado para ellos. Se desplazaban con cuidado, trabajaban en silencio y desaparecían de inmediato cada vez que escuchaban los tacones de Valeria en el patio. Por su parte, Valeria actuaba como si no existieran. Pasaba junto a ellos sin mirar, como si fueran aire, con una frialdad imperturbable. La oportunidad que tanto había esperado finalmente llegó el sábado por la mañana. Durante el desayuno, Valeria anunció, con una voz monótona y sin emoción, que se llevaría a Camila a visitar a su abuela y que pasarían la noche allá. «Tengo que terminar un proyecto importante para el fin de semana», dijo, sin apartar la vista de la pantalla de la laptop. «Necesito un espacio verdaderamente tranquilo». Yo solo asentí, tratando de ocultar el alivio que comenzaba a llenarme por dentro. Me quedé en la puerta, mirando cómo su auto se alejaba, hasta que el sonido del motor se fue apagando al final de la calle. El silencio envolvió la casa, pero era un silencio distinto, un silencio de liberación. Sin perder un segundo, preparé una tetera de té de manzanilla bien caliente, la puse en una bandeja junto con unos pastelitos caseros y me fui directo al cobertizo del jardín. Matías y Emiliano estaban sentados afuera, en una vieja silla de madera. Al verme llegar, parecieron sobresaltarse un poco. Puse la bandeja sobre la mesita, sonreí con la mayor ternura posible. No tenía prisa, no iba al grano de inmediato. Me senté, serví té para los 3 y luego me volví hacia Emiliano. «Emiliano», comencé, «mañana voy a hacer el trámite para inscribirte en la escuela. ¿Cuál es tu materia favorita?» Al principio el niño estaba tímido, apenas murmuraba al responder. Pero cuando empecé a preguntarle sobre los libros que le gustaban, sobre videojuegos, sus ojos empezaron a brillar. La desconfianza fue desapareciendo poco a poco, dando paso a la inocencia propia de sus 13 años. Comenzó a contarme su sueño de convertirse en ingeniero en informática. Yo lo escuchaba, asentía
y sentía cómo el muro de hielo entre nosotros comenzaba a derretirse. Matías, sentado al lado, observaba en silencio. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Miró a su hijo, luego me miró a mí. En sus ojos había gratitud y una confianza que acababa de encenderse. Después de un rato, cuando la charla con Emiliano hizo una pausa, fue él quien actuó. Le dio una palmada suave en el hombro a su hijo, una mezcla de aliento y permiso. Luego me miró fijamente, con ojos suplicantes, como queriendo decir: «Usted es nuestra esperanza, déjelo hablar». Yo entendí. El corazón me latía con fuerza. Me giré hacia Emiliano, con la voz más suave y dulce que pude para no asustarlo. «Emiliano, sé que esto es muy difícil, no voy a obligarte, pero ¿podrías contarme por qué tú y tu papá le tienen tanto miedo a Valeria? ¿Qué fue lo que realmente pasó el día que el tío Julián desapareció?» El ambiente se congeló. El viento dejó de soplar, los pájaros dejaron de cantar. Emiliano inhaló profundo, sus hombros delgados temblaban. Miró a su padre, recibió un leve asentimiento, y entonces me miró a mí. Su voz temblaba, pero empezó a contar una historia que había estado enterrada por 777 días. «Mi papá y yo», empezó el niño, «hemos estado sentados en la esquina frente al edificio de oficinas del tío Julián por 3 años, así que conocemos casi todas las caras de por ahí. El tío Julián era muy buena persona, a veces hasta nos compraba comida. También conocemos a Valeria y a la secretaria que se llama Andrea. Me contó sobre las veces que Valeria fue a hacer escándalos a la oficina. La memoria de un niño es increíble. Repitió casi palabra por palabra los insultos venenosos que Valeria gritó en el lobby del edificio, dirigidos a Andrea. «Mujeres como tú solo saben vivir colgadas de los hombres, ni sueñes con robarme a mi marido». También habló de las veces en que Julián, con vergüenza, tenía que sacar a su esposa a rastras, tratando de explicarle algo sin éxito, con su cara amable llena de angustia. «Lo recuerdo muy bien ese día», continuó Emiliano, con la voz cada vez más baja, «porque estaba lloviznando. Vi a Valeria bajarse de un taxi, tenía la cara llena de furia, daba mucho miedo. Alcancé a oír cuando le dijo al guardia de la entrada que sabía que su esposo y esa tipa estaban planeando escaparse juntos esa noche. Yo contuve la respiración. Cada palabra del niño era como una aguja perforando mis tímpanos. Contó que, unos 5 minutos después de que Valeria subiera por el ascensor, él estaba refugiándose de la lluvia bajo el alero del edificio de enfrente cuando miró hacia el piso 15. Donde siempre se quedaba encendida la luz de la oficina de Julián hasta tarde. La cortina no estaba completamente cerrada, dijo Emiliano con una voz entrecortada y llena de angustia. Quedaba un espacio abierto. Vi la sombra del tío Julián y la de una mujer. Ella llevaba un abrigo oscuro, igualito al que traía la tía Valeria cuando salió del taxi. Parecían estar discutiendo muy fuerte. Y luego, el niño titubeó. Los ojos abiertos de par en par, llenos de lágrimas, como si reviviera ese instante espantoso. La sombra de la mujer levantó el brazo, susurró el niño. Se movía arriba y abajo, muy rápido, muchas veces. El tío Julián cayó justo al lado de la ventana de vidrio. Yo lo vi todo. El niño rompió en llanto, un llanto que llevaba demasiado tiempo contenido. Matías lo abrazó de inmediato, apretándolo contra su pecho mientras acariciaba su espalda que temblaba sin control. Su mano también temblaba. Yo seguía sentada, con la cabeza dando vueltas. Me zumbaban los oídos y sentía como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Intenté hablar, pero mi voz era apenas un susurro tembloroso. «¿Y después? ¿Después qué pasó, hijo?» Emiliano, entre sollozos, logró decir: Como media hora después, vi que la tía Valeria salió del ascensor y bajó al vestíbulo. Ella estaba muy tranquila. Su cara no mostraba ninguna emoción. Incluso se detuvo un momento en la recepción y le dijo algo a la recepcionista. Luego salió, llamó otro taxi y se fue como si nada hubiera pasado. La historia terminó. Todo el jardín quedó en silencio. Solo se oía el llanto ahogado de Emiliano y el sonido del viento que erizaba la piel.
Yo seguía inmóvil en la silla, petrificada. Cada palabra del niño, cada detalle, era como un martillo golpeando mi corazón, destrozando el mundo que había intentado reconstruir durante los últimos 2 años. Ya no había dudas. Ya no eran piezas sueltas. El rompecabezas estaba completo. Mi hijo no huyó. Fue asesinado. Y la asesina, la que le quitó la vida con crueldad, era su esposa. La misma mujer que compartía techo conmigo. La madre de la nieta que yo tanto amaba. No recuerdo cómo logré llevar de vuelta a Matías y su hijo a la vieja casa bodega. Solo recuerdo haberles dicho, con una voz que no parecía mía: cierren bien la puerta, déjenmelo a mí, yo me encargo. Entré a la sala, sintiendo el cuerpo tan pesado como si llevara plomo. No encendí la luz. Me dejé caer en el sillón de siempre. En la oscuridad, toda mi energía se había desvanecido. La verdad, esa verdad que había buscado con desesperación durante 777 días, ahora estaba ahí, desnuda y cruel, sin darme una salida. No me liberó, al contrario, me hundió más en un abismo de dolor y tormento. Miré hacia el altar, donde aún estaba colocada con respeto la foto de bodas mía y de mi esposo. El rostro bondadoso de mi difunto esposo me sonreía. En silencio, le pregunté: Min hoy, en Phai Lam Gi Bai Gio, en Phai Lam Gi Jai. Pero la única respuesta fue el silencio de la noche. Tambaleándome, entré en la habitación de Camila, donde ella solía quedarse cuando venía. Me dejé caer junto a la cuna vacía, con la mano temblorosa acariciando el peluche desgastado. El olor dulzón a leche de mi nieta aún flotaba en el aire. En mi mente se proyectaba una película desordenada y confusa. La imagen de Camila riendo a carcajadas, tan pura como un ángel. El rostro inexpresivo y helado de Valeria en la cena. Y luego, la imagen de Julián cayendo en el relato lleno de lágrimas de Emiliano. Esas 3 imágenes se mezclaban, se cruzaban, torturaban mi mente. Una lucha feroz se desataba dentro de mí. Si desenmascaro a Valeria, le haré justicia a Julián. Pero, ¿cuál es el precio a pagar? Mi pequeña nieta, Camila, crecerá cargando el estigma de ser la hija de una criminal. Toda su vida estará marcada por la culpa de su madre. Pero si guardo silencio, si entierro esta verdad para proteger el futuro de mi nieta, entonces el alma de mi hijo jamás descansará en paz. Mi hijo seguirá siendo recordado como un traidor, como un hombre que abandonó a su esposa y a su hija. Yo no puedo soportar eso. En los momentos que parecen más silenciosos, el dolor grita más fuerte. Y si quieres escuchar esas voces por completo, sigue acompañando a Historias que Duelen y a mi historia. Me senté en la oscuridad hasta que los primeros rayos del amanecer entraron por la ventana. Casi al amanecer, después de una noche en vela, tomé mi decisión, una decisión dolorosa, pero firme. La justicia para los que ya no están debe ser prioridad. No puedo permitir que un monstruo disfrazado de madre siga criando a mi nieta. Prefiero que Camila crezca sabiendo una verdad dolorosa, a que viva rodeada de mentiras y de un alma corrompida. Esperé hasta las 8 en punto. Cuando estaba segura de que Valeria aún no había vuelto, fui al jardín trasero y toqué la puerta del cobertizo. Emiliano abrió, con los ojos todavía hinchados. Traté de mantener mi voz lo más serena posible, sin dejar escapar la tormenta que me rugía por dentro. Emiliano, ¿puedes venir conmigo a un lugar? No tengas miedo, solo necesitas contar la verdad una vez más. Te prometo que estaré a tu lado. Emiliano retrocedió asustado, pero al ver la determinación inquebrantable en mis ojos, dudó un momento y luego asintió. Matías estaba detrás de él, sujetándole fuerte la mano, con una mirada que mezclaba angustia absoluta y confianza total en mí. Conduje el auto directo a la comisaría de la ciudad. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pedí hablar directamente con el inspector encargado de los casos graves. Al principio, el policía de guardia parecía dudar, pero cuando hablé con voz firme y clara: esto está relacionado con la desaparición de mi hijo, Julián Vargas, hace 2 años. Su actitud cambió de inmediato. Nos llevaron a una sala de interrogatorio privada. Un rato después, un inspector de edad avanzada,
con rostro curtido por la experiencia, se presentó como Morales y entró. Miró al niño encogido por el miedo y luego me miró a mí, con ojos escrutadores. Con la ayuda y el acompañamiento de una oficial psicóloga, Emiliano contó toda la historia. Esta vez, aunque seguía asustado, habló con más claridad y detalle, desde los episodios de celos de Valeria hasta el momento aterrador que presenció desde la ventana de la oficina. Incluso describió con exactitud el abrigo de lana verde musgo oscuro que Valeria llevaba aquel día. Mientras Emiliano declaraba, mi teléfono vibró con fuerza en el bolsillo. Era el número de la madre de Valeria, mi consuegra. Mi corazón dio un vuelco. Dudé un segundo y contesté. Del otro lado no hubo saludo, solo gritos y sollozos desesperados. María, ven ya, Valeria, se volvió loca. Acaba de llegar a casa, vio a 2 extraños en el jardín, empezó a romper todo gritando, ¿qué hacen aquí? ¿Quién los mandó? Y luego empezó a golpearse la cabeza contra la pared. Me quedé helada. La sangre se me congeló. Valeria había regresado, había visto a Matías. Lo había entendido todo. La muralla que había construido durante 2 años se había derrumbado. Salí corriendo de la comisaría, después de que el inspector Morales prometiera enviar agentes de inmediato para controlar la situación. Conduje de regreso a casa, con la mente en blanco, solo con los gritos de mi consuegra y la imagen delirante de Valeria repitiéndose una y otra vez. La escena que encontré al llegar fue espeluznante. La reja de la casa estaba abierta de par en par y algunos vecinos curiosos se habían reunido en la calle, señalando hacia adentro. Matías y Emiliano estaban acurrucados en una esquina del patio, pálidos del miedo. Dentro de la casa todo estaba hecho un desastre. El jarrón antiguo estaba hecho trizas. El sofá había sido rajado por completo. Los cuadros en la pared habían sido arrancados y hechos pedazos en el suelo. En medio de ese caos, 2 paramédicos corpulentos sujetaban a Valeria con fuerza. Ya no tenía ese aire frío y arrogante de siempre. Su cabello estaba desordenado, la ropa mal puesta, los ojos desorbitados, y gritaba frases sin sentido. Al verme entrar, empezó a forcejear con más violencia. Me señaló con el dedo y gritó con una voz desquiciada y llena de odio. ¡Fuiste tú! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Fuiste tú quien los trajo de vuelta! Le aplicaron un sedante y la subieron a la ambulancia rumbo al hospital psiquiátrico. Los doctores dijeron que estaba bajo un episodio de agitación extrema, con signos de trastorno psicótico agudo. Justo después de que la ambulancia se alejó con la sirena encendida, la madre de Valeria llegó con Camila. Me miró con una mezcla de enojo y resignación. Puso a Camila, que todavía estaba confundida sin entender lo que pasaba, en mis brazos y me dijo con voz cansada: «Yo ya no puedo con ella, quédesela usted». Aquella noche recibí los papeles temporales de custodia de mi nieta. La abracé, dormida profundamente entre mis brazos, sentada en medio de una casa destrozada y fría. La tormenta había llegado de verdad y se había llevado todo a su paso, dejando solo cenizas y un futuro incierto. A la mañana siguiente, nuestra casa fue acordonada con cintas amarillas de la policía. Un equipo forense con trajes blancos entró, y el lugar que antes llamaba hogar se convirtió en una escena de crimen helada. Revisaron cada rincón con detalle, levantaron alfombras, iluminaron cada grieta. Se enfocaron especialmente en el cuarto de Valeria y el antiguo despacho de Julián. Yo solo podía mirar desde lejos, sintiéndome una extraña en mi propia casa, mientras empacaban la computadora, teléfonos, diarios y cajas llenas de documentos de trabajo de Valeria en cajas selladas. Luego me llevaron a la estación para tomar una declaración oficial. Sentada en una sala gris de interrogatorio, relaté todo de forma casi automática: la tensión creciente entre Julián y Valeria, la existencia de la secretaria Andrea, la pesadilla, la factura del detective. Cada palabra que decía era como abrir una herida, exponiendo las tragedias íntimas de mi familia. Ante extraños, Emiliano también fue llevado a declarar nuevamente, esta vez con la presencia de un abogado y un psicólogo infantil. El niño dibujó el plano de la casa y su posición con una precisión asombrosa. Vi en sus ojos jóvenes una determinación firme, una necesidad de hacer justicia por su tío Julián Bueno.
Los primeros días pasaron con una esperanza frágil. Yo creía que con el testimonio del pequeño testigo, la policía descubriría la verdad pronto. Unos días después, el inspector Morales me llamó a su oficina para darme novedades. Fui con el corazón acelerado, esperando un gran avance. Pero al ver la expresión incómoda en su rostro, supe que no sería fácil. Señora María, comenzó, con un tono comprensivo pero profesional. Creemos en el testimonio del niño Emiliano. Su relato encaja perfectamente con las contradicciones que usted nos contó. El motivo de Valeria es claro, pero tenemos un problema legal muy serio. Sentí cómo se me hundía el corazón. Él explicó que el testimonio de un testigo de apenas 13 años, que además presenció los hechos desde lejos, a través de una ventana de vidrio y en medio de una llovizna, sería muy fácil de desacreditar por el abogado defensor. Ante el tribunal dirán que el niño fue influenciado por las peleas que había presenciado anteriormente, que todo es producto de la imaginación de un menor. Revisamos todas las cámaras de seguridad del edificio ese día. Continuó. El video solo muestra a la señorita Valeria entrando y saliendo. Permaneció en el edificio unos 45 minutos. No se registró ninguna escena inusual. Luego mencionó lo más importante, una verdad dura como un mazo golpeando de lleno mi esperanza. Hemos excavado en el jardín de su casa, inspeccionado minuciosamente el coche de la señorita Valeria. Incluso usamos detectores de metales y perros entrenados. Señora, no encontramos ni un solo rastro significativo, ni un arma, y lo más importante, no hallamos ningún cuerpo. Tiene que entender que no podemos acusar a alguien de intento de homicidio si no hay pruebas fehacientes de una muerte. Semana tras semana, el caso se estancó. La historia de mi familia se filtró, apareció en los periódicos, generó revuelo durante un tiempo con titulares sensacionalistas, pero pronto fue olvidada, sustituida por otras noticias más recientes. El abogado de la familia de Valeria empezó a contraatacar. Presentaron una denuncia, alegando que la policía estaba difamando y dañando la reputación de una mujer que sufría un grave trastorno mental. Convirtieron a Valeria de sospechosa en víctima, una esposa desgraciada que enloqueció por el dolor de la traición de su marido. Yo vivía en una espera interminable, una espera más dolorosa que la pérdida misma. Cada mañana, lo primero que hacía al despertar era revisar el teléfono, con la esperanza de encontrar una llamada del inspector Morales, una noticia nueva, por más pequeña que fuera, pero el teléfono seguía en silencio. Mi fe en la justicia comenzaba a tambalearse, a desmoronarse. Había sacrificado la última paz de mi familia, internado a mi nuera en un hospital, convertido a mi nieta en una niña huérfana. Lo aposté todo, y a cambio solo obtuve un callejón sin salida. En el hospital, la situación de Valeria no mejoraba. Rechazaba comunicarse con todos, incluso con sus propios padres. Solo se sentaba acurrucada en una esquina del cuarto, con la mirada vacía fija en la pared blanca. A veces, por las noches, gritaba aterrorizada, pero nadie entendía lo que decía. Los médicos dijeron que era un trastorno de estrés postraumático extremo, pero no sabían cuál era la causa real. Un mes después de mi visita a la comisaría, el inspector Morales me volvió a llamar. Esta vez, su rostro lucía cansado y algo derrotado. Dijo que habían hecho todo lo que podían. Rastrearon a la secretaria Andrea. La última información confirmaba que había abordado un vuelo hacia Sydney según el itinerario previsto, ingresado legalmente al país y luego desaparecido sin dejar rastro en Australia. Esta desaparición, irónicamente, solo reforzaba la hipótesis de que ambos habían huido juntos, debilitando aún más el supuesto motivo de Valeria para cometer un crimen, según los investigadores. Finalmente, me comunicó una decisión que yo ya presentía. Señora María, lo lamentamos mucho. Debido a la falta de pruebas concluyentes, tendremos que suspender temporalmente la investigación activa de este caso. El expediente no se cerrará, pero no podemos seguir destinando recursos a una investigación sin avances. Sin embargo, añadió, como último consuelo, anunciaremos una recompensa importante para cualquier persona que proporcione información que lleve al hallazgo del cuerpo del señor Julián o de la señorita Andrea.
Salí de la estación de policía sintiendo que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Esa recompensa no era una señal de esperanza, era una admisión de derrota. El último recurso de la policía cuando ya no les quedaba nada. Yo había perdido la batalla por limpiar el nombre de mi hijo. Mi hijo seguía tirado en algún lugar. Y el criminal, aunque viviera en un delirio constante, estaba siendo protegido por la ley bajo la etiqueta de paciente psiquiátrico. Pasaron varias semanas en un silencio abrumador. Mi vida se convirtió en una secuencia repetitiva y vacía. Una tarde gris, mientras ordenaba el viejo armario de Julián, el teléfono sobre la mesa comenzó a sonar con insistencia. Era un número desconocido. Por un segundo estuve a punto de ignorarlo. Ya no tenía fuerzas para hablar con nadie. Pero algo, un presentimiento confuso, me impulsó a contestar. ¿Hola? Mi voz apenas era un susurro ronco. Del otro lado, una voz conocida. ¿La señora María Teresa Vargas? Habla el inspector Morales. Me estremecí, pero esta vez su voz no sonaba cansada ni condescendiente. Al contrario, había en ella urgencia y una emoción imposible de ocultar. Señora María, ¿puede venir a la estación de inmediato? Hay un nuevo desarrollo, muy importante. Acaba de llegar alguien. El corazón me retumbaba en el pecho. La esperanza, esa que creí muerta hace tiempo, brotó de repente como un pequeño brote frágil. Le pedí a la vecina que cuidara a Camila y salí corriendo hacia el coche. Las manos me temblaban tanto que tuve que aferrarme fuerte al volante para no desviarme. Durante todo el trayecto me obligué a no pensar, a no ilusionarme demasiado, por miedo a volver a caer. En la estación, el inspector Morales ya me esperaba en el vestíbulo. En lugar de llevarme a la sala de interrogatorios de siempre, me guió a una sala de reuniones. Allí ya estaba sentado un joven delgado, con gafas gruesas, que parecía nervioso y algo incómodo. Se puso de pie en cuanto entré. Señora, él es Leo, me presentó el inspector. Trajo algo que llevábamos mucho tiempo buscando. El joven se presentó como programador. Comenzó a relatar su historia con voz temblorosa, pero clara. 2 años atrás, cuando aún era estudiante de último año, vivía en el edificio justo enfrente de la empresa de Julián. Estaba desarrollando un proyecto complejo sobre tecnología de reconocimiento de movimiento y había programado una pequeña cámara de seguridad en el balcón de su departamento para grabar automáticamente todo lo que sucedía en las ventanas del edificio de enfrente y guardarlo en un disco duro externo. El objetivo era solo recopilar datos para su algoritmo. Explicó. Después de entregar mi proyecto y graduarme, tiré ese disco duro en una caja con libros y me olvidé de su existencia. La semana pasada, al empacar mis cosas para mudarme, pensé en vender algunos discos duros viejos al fierro viejo. Lo conecté a la computadora con la idea de borrar todo por seguridad, cuando de pronto vi en internet la noticia sobre la gran recompensa que ofrecía la policía por el caso de su hijo. La curiosidad me ganó, continuó Leo, y usé un software para buscar archivos del día mencionado según la fecha del artículo. Y lo encontré, un video de casi 1 hora de duración. El inspector Morales hizo una señal a un técnico. Apagaron las luces de la sala. En la gran pantalla de la pared apareció la grabación de la cámara de Leo. La calidad del video no era perfecta, algo borrosa por la lluvia y el ángulo inclinado desde arriba, pero lo suficiente para ver dentro de la oficina iluminada de Julián a través de una gran ventana. La sala contuvo la respiración. Vi a mi hijo, Julián, de pie, hablando con una mujer. Ella estaba de espaldas a la cámara, vestía un abrigo oscuro. El corazón se me encogió. Me preparé para ver a Valeria, para enfrentar la verdad más dolorosa. Parecía que discutían con intensidad. De repente, la mujer se lanzó a abrazarlo. Julián se mostró sorprendido, pero con suavidad y firmeza la apartó, manteniendo cierta distancia. Y entonces, en un instante inesperado, ella retrocedió un paso y su rostro quedó frente a la cámara. En él se dibujaban la furia, la decepción y una locura evidente. Dios mío, no era Valeria, era Andrea, la secretaria. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que mi cerebro procesara esa información tan impactante, Andrea sacó algo brillante de su bolso, un cuchillo.
Se lanzó sobre Julián como una bestia acorralada y fuera de sí. ¡No!, grité con todas mis fuerzas, tapándome la boca con ambas manos para contener el sollozo que amenazaba con salir. El inspector Morales me puso una mano en el hombro para calmarme, pero mi cuerpo entero temblaba sin control. La pantalla seguía reproduciendo esa escena espantosa. Julián cayó al suelo a Andrea. Tras un momento de pánico, recuperó una calma escalofriante. Corrió la cortina, bloqueando la vista de la cámara, pero el video siguió, solo con audio. Un rato después, la cortina se volvió a abrir. Todo parecía haber sido limpiado. Andrea sacó una maleta enorme de un closet empotrado. El video terminó. La pantalla del proyector se apagó y la sala quedó sumida en la oscuridad y el silencio absoluto. Me dejé caer en la silla, completamente deshecha. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero esta vez no eran por el dolor de haber perdido a Julián. Eran lágrimas de shock, de incredulidad y de una culpa inmensa que me desgarraba por dentro. Levanté la vista hacia el inspector Morales y le dije con la voz entrecortada: «Valeria, la niña, ella no hizo nada. Dios mío, es inocente». El inspector Morales asintió, con voz firme y llena de empatía. «Así es, señora. Todo ha quedado claro. En nombre del Departamento de Policía, le pedimos disculpas por haberla hecho pasar por esta experiencia tan horrible». Otro agente comenzó a explicar los análisis más recientes. Basados en las pruebas irrefutables de la memoria USB, volvieron a mostrar el video de la cámara de seguridad del edificio. Esta vez, todo era aterradoramente claro. La grabación mostraba que Valeria llegó unos 15 minutos después que Andrea. Se sentó en la sala de espera, con el rostro lleno de preocupación. Se retomó la declaración del guardia de seguridad de aquel entonces, y ahora todo coincidía. La señorita Vargas parecía muy inquieta. Caminaba de un lado a otro y luego se sentaba. Después subió a la oficina, pero bajó enseguida, con cara de decepción. Exacto. Valeria había subido a buscar a Julián, pero en ese momento la tragedia ya había ocurrido. Ella se fue antes de que Andrea sacara la maleta maldita del edificio. El inspector Morales también explicó la declaración de Emiliano. El niño no estaba equivocado, señora, vio un crimen. Pero, por la poca luz, la distancia y por haber presenciado antes escenas de celos de Valeria, confundió la identidad de la agresora. La chaqueta oscura lo engañó. Aún así, fue un testigo muy valiente. Sin él, nunca habríamos tenido motivos para reabrir el caso. Todo el plan macabro de Andrea quedó al descubierto ante mis ojos. Ella lo había planeado todo con meticulosidad. Aprovechó el viaje de trabajo que Julián ya tenía programado y lo usó como coartada perfecta. Deshacerse del cuerpo de Julián metiéndolo en una maleta fue una jugada brutal y aterradoramente inteligente. Ningún guardia, nadie, sospecharía de una secretaria empujando con esmero la maleta de su jefe rumbo al aeropuerto. Andrea incluso creó una coartada falsa, usando el teléfono de Julián para enviarle un último mensaje seco a Valeria que decía: «Me voy», reforzando así la historia del supuesto abandono que ella había inventado. Rastrearon el historial de vuelos. Andrea había comprado pasajes para ambos con destino a Australia, pero nunca subió a ese avión. En su lugar, usó un pasaporte falso y voló desde un pequeño aeropuerto de otra ciudad rumbo a Panamá. Ella había borrado todas las huellas de forma profesional. Inmediatamente se inició una búsqueda a nivel internacional. La imagen de Andrea Rojas fue enviada a Interpol. Se emitió una notificación roja, el nivel más alto de búsqueda internacional. Su rostro hermoso, pero lleno de maldad, apareció en todos los noticieros. Días después, la historia explotó en los medios. Los titulares decían: «Giro inesperado en el caso del CEO desaparecido. La verdadera culpable es la secretaria fugada». Las fotos de Andrea y Valeria aparecían una al lado de la otra en todos los periódicos. Mi familia, que antes era vista como la de la sospechosa, de repente se convirtió en la víctima de una tragedia dolorosa y complicada. Los susurros y las miradas sospechosas de los vecinos ahora se habían convertido en miradas de compasión, pero eso no me hacía sentir mejor. Durante esos días de espera angustiante, vivía atormentada por el remordimiento. El dolor de perder a mi hijo se mezclaba con la culpa de haber acusado injustamente a mi nuera. ¿Qué he hecho?
Fui yo, con mis dudas, quien la empujó al hospital, quien le arrebató los últimos días de su inocencia. Fui al hospital psiquiátrico a visitar a Valeria. Ella seguía allí, sentada en la silla junto a la ventana, ajena al mundo. Su cabello estaba corto, la bata de paciente le quedaba enorme, haciendo que se viera aún más frágil. Me senté en la silla a su lado, temblando al tomar su mano helada. Por primera vez, le conté todo, aunque no sabía si me escuchaba o si entendía. Valeria, soy yo, tu suegra. Comencé con la voz entrecortada. Lo siento, me equivoqué, hija. Julián no te traicionó. Nunca lo hizo. Tú también eres inocente. Fui yo la que se equivocó al desconfiar de ti. Perdóname, por favor. Lloré, y las lágrimas del arrepentimiento cayeron sobre sus manos frías. También tuve una larga charla con Emiliano. Lo abracé y le dije que él era el verdadero héroe de esta historia. Si no fuera por tu valentía, Emiliano, este caso habría quedado cerrado para siempre. El tío Julián habría sido recordado como un traidor. No tienes ninguna culpa, hijo. Tú fuiste quien trajo la verdad a la luz. Pasaron 6 largos meses. La vida poco a poco encontró un nuevo ritmo, una especie de paz falsa, mientras esperábamos noticias de la policía. Camila ya se había acostumbrado a vivir conmigo y Emiliano el niño se mostraba más alegre, con el porte de un hermano mayor que siempre protegía a su hermanita. Hasta que una mañana, mientras leía cuentos con Camila en el jardín, sonó el teléfono. Era el inspector Morales. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Señora María. Su voz al otro lado de la línea sonaba satisfecha y aliviada. La atrapamos. La policía de Panamá, con apoyo de Interpol, arrestó a Andrea Rojas en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Colombia. Vivía con una identidad falsa, trabajando en un bar. La red se cerró. Andrea fue extraditada al país en medio de una nube de periodistas. Su imagen bajando del avión de la policía, esposada, apareció en todos los noticieros. Se veía delgada, demacrada, con el cabello corto y mal cortado, los ojos vacíos mirando a la cámara sin ninguna emoción. Ya no era esa mujer segura y astuta, con la sonrisa profesional que solía verse en las fotos con los empleados de la empresa. El tiempo y la culpa lo habían devorado todo, dejando solo un cascarón vacío. En el primer interrogatorio, al enfrentarse con el video irrefutable de la memoria USB de Leo, el último muro de defensa de Andrea se vino abajo, ya no negó más. No volvió a mentir ni a dar rodeos. Ella confesó todos sus actos con una tranquilidad escalofriante. Lo primero que el inspector Morales le pidió fue la ubicación del cuerpo de mi hijo. Con una voz monótona, sin mostrar emoción alguna, Andrea dibujó un mapa burdo en una hoja de papel, señalando un terreno baldío cerca del río, donde la gente suele tirar escombros de construcción. Enterré la maleta ahí, debajo de un montón de ladrillos rotos, dijo, como si estuviera dando indicaciones para llegar a un lugar cualquiera. El inspector Morales me llamó por teléfono para informarme y preguntarme si quería ir al lugar. Rechacé la propuesta de inmediato. No quería ver a mi hijo en esas condiciones. No quería que la última imagen de Julián fuera una escena tan desgarradora. Esa tarde no me moví de casa. Abracé con fuerza a Camila y recé en silencio. Matías y Emiliano también se sentaron a mi lado en completo silencio, sin separarse de mí ni un momento. Su presencia fue un consuelo silencioso por el que me sentí profundamente agradecida. Al caer la noche, el inspector Morales volvió a llamar. Su voz se tornó grave, con una mezcla de alivio y profundo pesar. Lo encontramos, señora. Le damos nuestras más sinceras condolencias. Al día siguiente, enfrenté el momento más doloroso en la vida de una madre. Fui al depósito de cadáveres para realizar el reconocimiento. Aunque ya me había mentalizado, cuando el forense levantó lentamente la sábana blanca, mis piernas se rindieron. El tiempo y la tierra habían destruido muchas cosas, pero aún así reconocí a mi hijo. Lo reconocí por el anillo de bodas de platino que nunca se quitaba. Era el anillo que Valeria le puso el día de su boda, símbolo de un amor que él protegió con su propia vida. Lloré hasta quedarme sin lágrimas.
Lloré por los 777 días en que mi hijo yació solo bajo la tierra fría. Lloré porque al fin se le había devuelto su inocencia. Unos meses después, se llevó a cabo el juicio de Andrea. Estuve sentada en la primera fila, la destinada a la familia de la víctima. Quería mirar de frente a la mujer que destruyó a mi familia. Quería oír de su propia boca toda la verdad. El fiscal presentó en detalle todo el proceso del crimen, desde la preparación del arma, el plan meticuloso para deshacerse del cuerpo, hasta la manera cruel en que creó una coartada falsa para culpar a otra persona. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Al ser interrogada sobre su motivación, Andrea comenzó a declarar. Su voz ya no era indiferente, ahora rebosaba de amargura y odio. Contó sobre su pasado difícil, sobre los trabajos poco dignos que tuvo que hacer para sobrevivir. Julián fue el primero en darle una oportunidad real. La trató con respeto y amabilidad, algo que nunca antes había experimentado. Esa amabilidad, lamentablemente, ella la confundió con amor. En ella surgió un sentimiento ciego, una necesidad enfermiza de posesión. Confesó que enviaba intencionalmente mensajes y fotos ambiguas al teléfono de Julián, buscando la forma de que Valeria los viera por casualidad. Su objetivo era separarlos. Deseaba que Valeria, con su carácter celoso, no soportara más la situación y lo dejara. Entonces, ella tendría su oportunidad. Andrea relató que en aquel día fatídico, sabía que Julián se iría de viaje por trabajo. Era su última oportunidad. Llegó temprano a la oficina, una última vez, para confesarle sus sentimientos. Para apostar todo le dijo a Julián: si me dices una sola palabra, lo dejo todo y me voy contigo. Empezaremos una nueva vida. Julián, mi hijo, la rechazó de manera clara y firme. Según el testimonio de Andrea, mi hijo le dijo: Andrea, lo siento mucho. Solo te veo como una colega, como una hermana menor. Amo a mi esposa y a mi hija más que a nada en este mundo. Por favor, no vuelvas a meterte en mi familia. Esa frase, una frase llena de responsabilidad y amor de un esposo, de un padre, fue precisamente la gota que derramó el vaso. El rechazo rotundo convirtió el amor ciego de Andrea en un odio desquiciado. Si yo no puedo tenerlo, gritó ella en el tribunal, con los ojos desorbitados, entonces nadie podrá, ni siquiera su esposa. El mazo del juez golpeó con un sonido seco, firme, dictando la sentencia más justa para el crimen de Andrea. El resto de su vida terminará tras los barrotes de una prisión. El caso se cerró oficialmente. La justicia, aunque tardía, finalmente se cumplió. Pero eso no podía devolverme a mi hijo. Salí del tribunal y levanté la mirada hacia el cielo azul. Por primera vez en más de 2 años, sentí el pecho ligero, como si me hubieran quitado una roca de encima. El dolor por la pérdida de mi hijo seguía ahí, punzante, pero junto a él había una paz extraña. Ya podía decirle a Julián, aunque fuera solo en mi interior: hijo, ya puedes descansar en paz. Todos saben que eras inocente. Mamá está orgullosa de ti. Después del juicio, la vida de mi familia no volvió de inmediato a la normalidad, porque esa normalidad ya no existía. En cambio, empezamos a construir una nueva normalidad sobre los escombros. El jardín detrás de la casa, donde una vez fueron testigos de enfrentamientos silenciosos, volvió a florecer. Bajo las manos dedicadas de Matías, los rosales comenzaron a echar flores, y la enredadera de flor de yuca volvió a perfumar las noches. El jardín se convirtió en un símbolo del renacer de mi familia. Después de pensarlo con cuidado y con el consentimiento de Matías, hice los trámites para adoptar oficialmente a Emiliano como nieto. Ese niño merecía tener una familia, un futuro brillante. Ahora, Emiliano ya no es el niño tímido y asustado de antes. Al poder ir a la escuela y vivir rodeado de cariño, renació. Es un estudiante excelente, sobre todo en las materias científicas, y se convirtió en un verdadero hermano mayor, siempre cuidando y protegiendo a Camila. Cada tarde, suelo sentarme en el columpio del porche, viendo a los 2 niños jugar y correr por el césped. Sus risas claras, los gritos de «Emiliano, espérame» y
Camila, cuidado que te caes. Se mezclan y se convierten en el sonido más hermoso del mundo. Esa risa es como un bálsamo que sana mi alma, llenando los vacíos inmensos que dejó la tragedia. Ellos son el futuro, la esperanza, la razón por la que sigo adelante. Que la verdad saliera a la luz también tuvo un impacto positivo en el tratamiento de Valeria. Saber que su esposo nunca la traicionó y que ella era completamente inocente le quitó el mayor peso psicológico que había cargado durante más de 2 años. El muro de hielo que había construido a su alrededor empezó a derretirse. Cada fin de semana, yo, Emiliano y Camila íbamos juntos al hospital a visitar a Valeria. Al principio, ella solo nos miraba en silencio, con la mirada aún perdida, pero poco a poco empezó a sonreír al ver a Camila contar historias de la guardería con su vocecita. Luego comenzó a hacer preguntas, cortas pero llenas de avance. Emiliano, ¿vas bien en la escuela? ¿Camila se porta bien en casa, mamá? Un día, cuando Emiliano y Camila estaban jugando en el jardín del hospital y quedamos solas en la habitación, Valeria de pronto tomó mi mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me miró fijamente. Mamá, lo siento, por todo. Yo negué con la cabeza y la abracé por los hombros. La que debe pedir perdón soy yo. No confié lo suficiente en ti ni en Julián. Olvidemos el pasado juntas y empecemos de nuevo, ¿sí, hija? El médico que atiende a Valeria dijo que, con esta evolución tan positiva, quizá pronto podría volver a casa con su familia. En el 3er aniversario de la muerte de Julián, ya no lloré desconsoladamente como en los años anteriores. Llevé con mis 2 nietos un ramo de margaritas blancas, la flor que más le gustaba a Julián, a su tumba. La lápida, ahora cubierta de hierba verde, descansaba tranquila bajo un flamboyán. Emiliano limpió cuidadosamente la piedra con un pañuelo, donde estaba grabado el nombre y la sonrisa radiante de mi hijo Camila, que ya estaba más grande y entendía mejor las cosas. Colocó sobre la tumba un dibujo torpe que ella misma había hecho. En el dibujo aparecían 3 personas tomadas de la mano. Una anciana de cabello blanco, un niño alto y una niña pequeña. La niña se inclinó y susurró a la fría lápida: «Papá, él es Emiliano y ella es mi abuela. Te extrañamos mucho». Yo me quedé ahí, mirando al cielo azul. El dolor de haber perdido a un hijo nunca desaparecerá. Ya es parte de mí, un vacío imposible de llenar. Pero ahora, junto a ese dolor, también hay amor, esperanza y responsabilidad. La responsabilidad de criar a esos 2 niños con valores. La responsabilidad de seguir viviendo una vida con propósito. Tomé la mano de cada uno de mis nietos, uno a la izquierda, uno a la derecha. Vámonos a casa, mis amores. Esta tarde, la abuela va a preparar el flan de caramelo que más le gustaba a su papá Julián. De regreso, la luz dorada del atardecer envolvía suavemente nuestras 3 siluetas, una mayor y 2 pequeñas, caminando juntas. La tragedia quedó atrás, dejando cicatrices imborrables. Pero la vida, aunque ya no sea perfecta, sigue. Y nosotros, los que seguimos aquí, viviremos por Julián, de una manera plena, con sentido y en paz. Hay verdades que no salen a la luz, que solo se revelan en las sombras más profundas de la duda, el dolor y el remordimiento. Yo he vivido con el dolor de perder a un hijo, con la sospecha que me consumía por dentro, y finalmente, con el arrepentimiento de haber acusado a un inocente. Pero ese mismo camino me enseñó que la justicia no siempre llega a tiempo, pero si uno es lo suficientemente paciente y valiente para llegar hasta el final, la verdad no quedará enterrada para siempre. Pagué un precio muy alto por haber confiado en la persona equivocada, pero también aprendí a levantarme, a enfrentar mis errores y a enmendarlos con acciones. Ser madre no solo es amar a un hijo en vida, sino también defender su honor y su verdad incluso después de su partida. Y ser humano, a veces, no significa elegir lo perfecto, sino lo más correcto dentro del dolor. Yo elegí la verdad. Yo elegí la justicia. Aunque me cueste el resto de mi vida, no me arrepiento. Esta historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la compartimos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto,
Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para no causar problemas o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia para que podamos mejorar nuestro contenido. Que Dios te bendiga, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te van a sorprender. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.